Cuadro totalmente, ya estoy como negativa. Gracias, Philly. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el público que esté en sintonía con nosotros y que nos siga a través de Voz Media Network, el canal que nos permite llegar a través de ellos a ustedes. Esto es Calentón Dominicano TV. Agradecida de este espacio, de poder compartir con ustedes información de primer nivel. Hoy vamos a hablar del brote de la influenza y también del COVID-19 que todavía sigue afectando a la población dominicana. Algunos creen que es una falacia, pero ciertamente hay un virus en el ambiente. Algunas personas se han visto intoxicadas y van a emergencia pensando que es un dolor en el estómago, problemas estomacales. En otra ocasión hay fiebre, pero es ciertamente el virus que anda en el ambiente y que producto también del cambio climático, un día está soleado, otro día está lluvioso, provoca que también nosotros que tenemos tal vez la defensa baja, pues nos veamos afectados de este virus. Por eso hoy vamos a hablar con un doctor que yo aprecio mucho, que es cabecera en la familia mía, porque es así, y es una persona que todos seguimos por su gran labor también, a pesar de que es infectólogo, maneja muchos temas porque se dedica siempre a estar ahí al dedillo de todo lo que está ocurriendo a nivel de salud. Incluso para muchos es asesor, para otros es un médico importante y en mi caso es para mí un superhéroe porque salva vidas todos los días. Se trata del doctor Héctor Balcácer, médico especialista en infectología. Bienvenido, doctor. Esta es su casa, Calentón Dominicano TV no lo va a calentar, no le va a poner fuego, sino más bien vamos a conversar con usted sobre lo que está pasando y se dice que hay vamos a decir, un brote de influenza, pero queremos saber realmente qué es el COVID y también qué es la influenza, porque hay gente que dice, no, eso es lo mismo. Miren, primero que nada, gracias. Realmente un placer estar aquí con ustedes y con las personas que sintonizan el programa. Realmente un privilegio y aquellas personas que disfrutan del programa en este momento y lo que lo harán en lo que hemos denominado ya la resaca digital, que es ese momento en el cual usted está sentadito en su casa viendo la televisión o simplemente en su celular. Permítanme decirle que en este momento en República Dominicana, a pesar de que se habla de la gripe mala que anda, la realidad es que tenemos un proceso infeccioso en el cual están vinculados o circulando cerca de 10 virus diferentes. Está circulando influenza A, influenza B, coronavirus del 2019, parainfluenza, sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, coronavirus diferente al coronavirus del 2019, el metaneumovirus. O sea que estamos hablando de que hay un conjunto de virus que están circulando en este momento en República Dominicana ya desde hace unos meses atrás. O sea, ¿se clasifican? Sí, claro. Son casi los mismos virus, pero de diferentes formas. No es que son los mismos virus. Lo que pasa es que hay que reconocer que anteriormente, para usted saber qué virus estaba circulando, usted necesitaba que un laboratorio súper especializado hiciera una investigación, esperar varias semanas, mandar una muestra a los Estados Unidos, esperar que el CDC o el Centro del Control de las Enfermedades de los Estados Unidos mandara y dijera que está circulando. Ahora usted va a ese laboratorio rosado que todo el mundo conoce, se hace una muestra por la nariz, entregan el resultado y cuando usted se viene a dar cuenta le dice qué virus específico usted tiene en ese momento, que en algunos casos podría ser más de un agente viral y eso lo hemos observado. Hay personas que tienen infecciones por 2 y hasta por 3 virus en este momento. ¿Puede atacarle a una persona esto y provocar una neumonía en su cuerpo a pesar de que hay gente que dice que no? Y hay gente que obviamente no quiere colocarse la vacuna de la influenza. Yo soy una que todavía no me atrevo y quisiera saber si es factible. Mira, la realidad es que se sabe que en este momento muchas personas se están quejando de la sintomatología respiratoria, pero también de la sintomatología gastrointestinal. Hay que decir que muchos de estos agentes, como es el caso, por ejemplo, del influenza, como es el caso del adenovirus, también los pacientitos pueden tener sintomatología gastrointestinal y estamos observando cómo hay personas que tienen procesos respiratorios y entonces se sienten mal a nivel estomacal, están vomitando, tienen diarrea. ¿Cómo es esa combinación? Exactamente, porque yo decía, pero ¿cómo yo puedo tener un problema estomacal? ¿Cómo yo puedo sentirme con diarrea si es gripe? O sea, ¿cómo es que sucede esto? Lo que pasa es que la mayoría de estos agentes infecciosos tienen la capacidad de producir diferentes manifestaciones en diferentes órganos y el cuadro inflamatorio que producen puede irritar diferentes niveles. Hay que llamar la atención de que no todos estos agentes infecciosos en este momento en el cual nos encontramos
tienen la misma capacidad de producir enfermedad seria o enfermedad severa. Me explico. La influenza es una enfermedad que en este momento se sabe que mata de 20.000 a 50.000 personas todos los años en los Estados Unidos. Wow. Y justamente las personas que tienen más riesgo de complicarse son aquellas personas que tienen un sistema inmunológico que está funcionando de una manera inadecuada. ¿Quiénes son estas personas? Generalmente los menores de 2 años, los mayores de 65, así como aquellas personas que se encuentran en el medio que tienen situaciones que se asocian a un funcionamiento inadecuado. Me explico, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, si usted tiene cáncer, si usted tiene enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad es un factor extremadamente importante. ¿Y los diabéticos, doctor? Entonces, los diabéticos, pero las personas que fumaron por mucho tiempo o las personas que tienen mucho tiempo. Porque el cuerpo tiene memoria, ¿verdad que claro, sí? No, y no solamente eso, sino que se sabe que los derivados del tabaco, independientemente de que estos derivados del tabaco sean por vape, por juca, por cigarrillo, por tabaco, produce daño a nivel de las vías respiratorias y produce un cambio en lo que es la morfología normal. Muchas personas no saben que el epitelio a nivel del pulmón o a nivel de lo que son las estructuras que llevan el aire al pulmón tienen justamente unos vellitos que se encargan justamente de sacar el polvo, toda esa suciedad que usted respira con un aire contaminado, con un parque vehicular de más de 6 millones de vehículos. ¿Qué pasa? Justamente esas células tienen unos vellitos similares a lo que uno tiene en la nariz que se encargan de tomar todo ese polvo y sacarlo en forma de secreciones. Las personas que fuman o utilizan derivados del tabaco, ese epitelio se va atrofiando esos vellitos y justamente estas estructuras pierden la capacidad de defenderse. Y esto se mantiene generando un proceso inflamatorio crónico a nivel de las vías respiratorias. Por eso es que personas que fumaron durante mucho tiempo, cocinaron con leña, trabajaban pegando asbestos en casas, etcétera, que tienen trabajos que pueden producir lesión a nivel del pulmón, que cuando se despiertan en la mañana tienen un roco produciendo como si fueran secreciones que no salen, wow, que usted lo ve que suenan como un camión viejo. Y muchas de estas personas lo que tienen es un cuadro conocido como bronquitis crónica, ¿qué? Que no es una enfermedad infecciosa, sino que es una alteración de lo que es el tejido a nivel bronquial, y ese bronquio que se supone que está encargado de defenderlo, ahora produce secreciones las cuales se le hace más difícil poder expectorarse, y dentro de ese moco que está acumulado en sus pulmones, las bacterias tienen mayor facilidad de multiplicarse, de crecer y de generar problemas. Y cuando hay un agente viral, usted que ya tenía una predisposición por daño previo de sus estructuras respiratorias, entonces usted enferma. El ejemplo lo podemos observar por ahí. Envejecemos, nuestro sistema inmunológico deja de funcionar, lo observamos con el Papa Francisco. 88 años, incapacidad para movilizarse de manera adecuada, una silla de ruedas, hace un proceso viral y en este momento está hospitalizado con un cuadro severo asociado justamente a una flora polimicrobiana. Cuando se habla de polimicrobiana, quiere decir dicho que es un virus, una bacteria, un hongo. O sea que estamos hablando que es la combinación de más de un agente infeccioso. ¿Puede Así que vivir por tal el Papa razón, después de esta situación? ¿O es posible que ya no tengamos Papa final de año? Porque vamos a darle unos chances de meses, ¿verdad? Bueno, ¿o estas infecciones realmente agarran el cuerpo y los organismos lo destrozan? Mira, la realidad es que hay que decir que la neumonía muchas personas no saben, y para aquellos que nos están viendo en su casa, la neumonía, sobre todo la neumonía bacteriana, que es en este caso una sobreinfección por una infección viral previa que hizo y se infectó posteriormente con bacterias, hay que decir que es entre la cuarta y la sexta causa de muerte en el mundo desde el punto de vista infeccioso. Tuberculosis, malaria, VIH, las hepatitis quizás, y después entonces caer en neumonía. Y la neumonía, repito, es entre la cuarta y la sexta causa de muerte desde el punto de vista infeccioso en el mundo. El Papa, repito, hay que ver cuáles son los planes de su jefe, si lo necesita por allá o no, pero la realidad es que los últimos, o sea, los protocolos, y lo observamos en la prensa, tanto nacional como internacional, se han activado los protocolos en caso de que el cuadro empeorase. Pero hay que decir que de todas las infecciones que se pueden tomar como una complicación, la neumonía, siempre en el adulto mayor, que es lo que se conoce como la fragilidad del envejeciente, hay que reconocer que la neumonía es una de las situaciones más temidas porque sabemos que puede progresar y podría tomar la vida de cualquier persona. Ahora mismo República Dominicana está preparado haciendo
estos operativos con vacunas, pero hay personas que no quieren colocarse vacunas. De hecho, hay países que si tú no te colocas una vacuna, tú no puedes entrar a su país. Es el caso, por ejemplo, de Sudamérica. Sudamérica pide, creo que son 3 vacunas. Yo me coloqué 2, porque ya tenía la del COVID, pero te piden la fiebre amarilla, que eso es muy común allí. El tema también de que se ha hablado de una vacuna para el dengue. No sé si eso va a ser posible, pero la ciencia está avanzando, doctor. Mira, la realidad es que existen en este momento 2 vacunas aprobadas para dengue. Existen dos vacunas contra dengue aprobadas ya. Actualmente la FDA tiene una aprobada, pero la realidad es que ya se sabe que hay vacuna contra dengue. En cuanto a lo de la fiebre amarilla, hay que reconocer que a pesar de que Brasil es el país que hace mayor énfasis en que los visitantes se apliquen la vacuna contra la fiebre amarilla, la realidad es que en Colombia, escuche pueblo dominicano, en Colombia hay fiebre amarilla. Wow. Lo cual es una recomendación que si usted va a viajar a Colombia, por favor, se aplique la vacuna de la fiebre amarilla, la cual el gobierno dominicano la brinda sin costo directo para la persona que se la va a aplicar. Repito, no es gratis, porque esa vacuna el gobierno tiene que comprarla y la compra con los impuestos que compramos cada uno de nosotros. No hay que pagarla. Por eso no hablo de gratuita, hablo sin costo directo para usted. Pero indirecto sí, porque cada vez que usted paga el 18% de un ITEVI, si usted fue en una cena de 10,000 pesos y pagó 1,800 nada más de ITEVI, ya usted sabe que posiblemente en esa cena usted se pagó su dosis de la vacuna de la fiebre amarilla, la cual se aplica principalmente en Santo Domingo, en el centro sanitario de la Galván. Ahí aplican la vacuna. Cerca del Palacio Presidencial. Cerca del Palacio Presidencial. ¿Cuáles son las vacunas que podemos encontrar en ese centro? Que mucha gente va y hay gente que no conoce el centro en sí. O sea, hay muchos servicios allí. Sí. Pero las vacunas son las que más yo veo que las personas van solicitando con niños, para uno mismo. ¿Cuáles son? Mira, yo antes de entrar en las vacunas que tienen disponible en el centro sanitario, quiero terminar la parte de las vacunas que quedamos. La vacuna de la influenza es una de esas vacunas que el gobierno dominicano también adquiere todos los años. ¿Hay que ponerse todos los años? Pero déjame explicarte algo. Todos los años el gobierno dominicano hace un esfuerzo económico para adquirir esas vacunas. Wow. Esas vacunas, repito, cada año se va incrementando y hay que mencionar que el ministro actual de Salud, el doctor Víctor Atala, es una persona muy pro vacuna y ha tratado de conseguir vacuna, por ejemplo, actualizada para coronavirus, ha tratado de mantener todo el tiempo en las redes sociales del ministerio el proceso de vacunación. Pero ¿qué ocurre? Es increíble que uno de los titulares de periódicos que uno percibe en este país es Centro de Vacunación contra Influenza desiertos. Señores, la vacuna de la influenza hay que aplicarla de manera anual porque el virus de la influenza tiene la capacidad de mutar, de cambiar y todos los años tenemos la presencia de un virus de la influenza que es diferente. Por eso muchas personas dicen, yo me puse la vacuna de la influenza hace 5 años. Entonces usted tiene 4 años de atraso porque todos los años usted debería aplicarse la vacuna. Y voy a decir algo que muchas personas han pasado por alto. Las embarazadas son un grupo de riesgo para influenza. Y en algunos brotes de influenza ha ocurrido que el 50% de las personas que pierden la vida son personas que se encuentran dentro del grupo de las gestantes. Wow. Así que por tal razón, si usted es una dama que desea salir embarazada, si usted se encuentra embarazada y usted sabe que en este momento en nuestro territorio tenemos un incremento de los casos de influenza, entonces usted es una candidata idónea para recibir esta dosis, para así disminuir la probabilidad de presentar algún cuadro pulmonar que pudiera ser potencialmente severo, grave o mortal. Pero entonces, ¿cuáles son las vacunas que podemos encontrar en el centro que ya está habilitado? Tiene muchos años porque veo que hay gente que va a otros procesos allí. No, el Centro Sanitario de Santo Domingo es un centro de referencia. Hay que decir que en este centro trabaja dermatología, trabaja en infecciones de transmisión sexual. Ahí hay una unidad de atención a personas viviendo con VIH, que muchas personas no lo saben, que fue de los primeros centros en ese lugar. Atención, gente que nos escucha, oigan bien, aquellos que tienen algún familiar con ese virus, porque las personas creen que es una enfermedad así como y corriente. El VIH es un virus que es tratado ya y que República Dominicana tiene los servicios no gratuitos, como ya acaba de decir el doctor, pero sí de manera indirecta hay operativos para favorecer a esas personas vulnerables que no tienen la capacidad de asumir ese costo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En este centro es un centro que tiene un programa de inmunizaciones o de inmunoprevenibles, que es el término que se ha colocado hoy en día,
Y en este lugar lo que hace es que se aplican todas las vacunas que entran dentro del programa ampliado de inmunizaciones, incluyendo algunas vacunas especiales, como mencionamos, que es el caso de la fiebre amarilla. Hay otras vacunas que se aplican en situaciones específicas, como es el caso de la de neumococo, como es la vacuna contra el meningococo. O sea que hay vacunas que son un poco más especializadas. Sí, lo que pasa es que esas vacunas se encuentran dentro del programa normal de inmunizaciones y hay algunas que se aplican a grupos específicos. Por ejemplo, en el programa ampliado de inmunizaciones no está la vacuna contra la varicela. Entonces, ¿qué pasa? Uno se da cuenta que al no tener vacuna contra varicela dentro del programa ampliado de inmunizaciones, de vez en cuando aparecen brotes. En una escuela reciente, en un titular de periódico sale que tuvieron que cerrar un curso en un colegio, en una escuela, porque tuvieron un brote de varicela. Eso es habitual, es normal que pase, que tengamos brotes de varicela cada cierto tiempo en nuestro país. Y la realidad es que sabemos que la varicela es una enfermedad prevenible por vacuna, pero para proteger a sus niños, usted va a tener que conversar con el pediatra porque la misma no se encuentra dentro del esquema de inmunizaciones habituales. Igual que, por ejemplo, los adultos, que es un tema que tocaremos en otro momento, también tienen un esquema de vacunación específico, dentro de la cual está la vacuna contra el herpes zóster o la culebrilla, que es una vacuna que no se aplica. Hay que decir que en el centro sanitario también aplican, por favor, padres y madres, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y la realidad es que se debe aplicar, a pesar de que el programa solamente contempla... Son 3 vacunas. Sí, lo que pasa es que hoy en día hay un esquema acortado que se habla de una sola vacuna o de 2 dosis. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿cómo se colocan? Porque hay gente que se la coloca sin cumplir el tiempo. Claro, no, lo que pasa es que el esquema de 3 dosis, que generalmente está recomendado para mayores de 14 años, si usted tiene de 15 años en adelante, son 3 dosis, las cuales se aplica la dosis 0, que es la primera dosis, al mes, y la otra dosis se aplica a los 6 meses. Esto brinda una protección estimada de alrededor de un 90 y pico % la protección si se utiliza la de 9 cepas, pero la que se está aplicando, creo que es la de 2 cepas, tiene una protección casi completa contra la aparición de cáncer, contra las variantes o cepas que más frecuentemente mujeres, se asocian aquellas que siempre están a cáncer. activas sexualmente, es muy importante la colocación de esta vacuna. Yo tengo 3. Claro. Supuestamente el rango de protección son de 10 años, no lo sé. No es cierto. Es una protección para toda la vida. Y sobre todo para las O sea edades... que no se puede repetir dosis, oigan bien, no abuse. No, pero si alguien se la aplica no hay ningún tipo de problema. Si alguien no se acuerda y se aplica una 4ª dosis no hay ningún tipo de inconveniente. Es preferible que usted se ponga una 4ª a que se quede con un esquema incompleto en caso de... Pero voy a decir lo siguiente. Esta vacuna se aplica desde los 9 años hasta los 45, según el protocolo norteamericano. Hay otros países como es México que extiende esa edad hasta los 50, 55 años. ¿Y es que la mujer puede ser activa hasta los 45 años? O sea, de manera reproductiva. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Recuerda que se estima que en algún momento entre el 70 y el 80% de las personas sexualmente activas que no estén vacunadas contra el virus del papiloma se van a infectar. Se estima que durante toda la vida el 50% de la población no vacunada va a tener la presencia del virus del papiloma en su organismo. Lo que quiere dejar dicho que como hablamos de un 50%, si usted tiene 2 parejas sexuales, usted suma 50 y 50, lo que significa que por cada 2 parejas sexuales que usted ha tenido en su vida, usted tiene un 100% de probabilidad de adquirir la infección por el virus del papiloma humano. ¿Quién lo porta, el hombre o la mujer? Los dos. Hay que decir que porque dicen que quien contamina es el hombre. Eso no es cierto. Tanto el hombre como la mujer tienen la presencia del virus del papiloma, lo pueden tener. O sea que el hombre también tiene que vacunarse. Claro que sí. Lo que pasa es que justamente... Es una vacuna UNICEF. Sí, lo que pasa es que tenemos que llamar la atención de que aquí en República Dominicana, dentro del esquema de vacunación, lo que existe es justamente un esquema de vacunación indicado principalmente para las damas. Pero en países como es justamente en el continente australiano y específicamente en Australia propiamente dicho, como país, la realidad es que hay una disminución casi a 0 de las tasas de cáncer cervicuterino, cáncer del cuello de la matriz vinculado al virus del papiloma, porque en ese país se ha logrado vacunar tanto a hombres como a mujeres antes de que inicie la edad. Repite el país para que la gente Australia, sepa. específicamente, que es de lo que más han publicado. Y hay que decir que en este espacio, repito, 0% de cáncer de cuello de útero vinculado a la infección por el virus del papiloma. Repito, donde se vacunan hombres y donde se vacunan mujeres. Es una vacuna que se prefiere que se aplique principalmente antes del inicio
de la vida sexual, porque muchas personas olvidan que después que usted inicia la vida sexual, usted puede adquirir cualquier infección de transmisión sexual, y es un error el siguiente. Si usted lleva una vida sexual activa, promiscua, usted tiene que cuidarse de las ITS. Eso es mentira. Usted puede tener una sola pareja sexual en su vida y adquirir cualquier infección de transmisión sexual. Repito, con una sola pareja. Wow. Así que por tal razón, deje de sacarse de la cabeza de yo no me hago las pruebas de infección de transmisión sexual porque yo no soy una loca, yo nada más tengo una pareja. El problema, repito, es que cuando usted se acuesta con una persona, se está acostando con todo el pasado sexual de esa persona. ¿Escucharon, mujeres? Y usted puede ser, repito, mujer u hombre de una sola mujer o de un solo hombre. Sin embargo, no esa sabe otra persona, usted no sabe lo que ocurre. Por eso algunas personas me han llamado el asesino del romanticismo, porque yo soy de los que creo que la primera cita de una pareja, cuando va a tener relaciones sexuales sin protección, debe ser en un laboratorio, hacerse todas sus pruebas, para saber que ninguno de los dos tiene una entidad infecciosa. Y repito, esa evaluación debe hacerse con un especialista por lo siguiente. Hay infecciones de transmisión sexual que la mayoría de las pruebas de sangre no identifican y usted va a necesitar una evaluación posterior para saber. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, usted no lo hace en sangre. La presencia de clamidia no se hace en sangre. La presencia de la Gardnerella no se hace en sangre. O sea que por tal razón, usted necesita buscar una asistencia especializada cuando usted va a iniciar una relación sexual sin protección. Doctor, ¿cómo estamos nosotros a nivel de cifras con el tema del VIH y otras enfermedades que también son de transmisión sexual? O sea, ¿cómo anda República Dominicana? Si ha bajado, si somos más conscientes, si también nos estamos colocando las vacunas de lugar, porque la gente nada más habla de VIH, pero no habla de hepatitis, de gonorrea, de herpes, ni de ninguna de esas virus que afectan incluso más a la mujer, porque es donde más ataca, y es donde usted habla del tema del cáncer uterino. Mira, te voy a decir dos cositas. En cuanto a lo que es VIH, hay que reconocer que la República Dominicana es un país donde se reconoce que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es una epidemia no generalizada. Se habla de que menos del 1% de la población en República Dominicana, se habla de un 0.9%, vive con esta condición de salud. Eso significa 9 de cada 1000 personas entre 14 y 49 años tiene la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Lo otro que hay que decir es que te voy a corregir en algo, me disculpas un momentito, Saori. Está bien, que no y sé. es que cuando tú dices que la infección de transmisión sexual afecta más frecuentemente a las damas, no es real. Lo que pasa no es real. Lo que pasa es pero que claro que sí, vemos que las mujeres tienen cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon. Sí, pero el cáncer de mama y el cáncer de colon no tienen por qué asociarse a infección de transmisión sexual. Sí el de cuello, de útero, pero la realidad es que el virus del papiloma humano se asocia en el hombre a cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer de pene, cáncer de ano. O sea que le da diferente al hombre. Exactamente. Porque a la mujer le ataca justamente en el útero. Eso Sí, se lo comió. Claro, pero también hay que reconocer que las infecciones de transmisión sexual afectan, repito, también al hombre como a la mujer. Lo que pasa es que la mujer tiene una situación para que los diagnósticos se hagan más frecuentes en ella. ¿Quién va más al médico, el hombre o la mujer? La mujer. La mujer va más al hombre y justamente el médico que la mujer tiende a seleccionar para que sea su médico de cabecera justamente es el ginecólogo. Y el ginecólogo se mantiene dentro de su chequeo habitual de este tipo de procesos. ¿Tú sabes? ¿Y el hombre? ¿Cuál sería el cabecera del hombre? Déjame decirte una cosa, que esto sí te va a sonar un poquitito incómodo, porque es una de esas discusiones incómodas. Tú sabes que el hecho de que la mujer tenga esas evaluaciones más frecuentes que el hombre en ocasiones genera problemas en el hogar. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando hacen el diagnóstico de una ITS, ¿quién lleva el diagnóstico a la casa? La mujer. Porque fue la que se hizo el chequeo. Entonces, en ocasiones, el hombre le pelea. ¿Cómo así que tenemos sífilis? Ah, porque tú te hiciste la prueba y tienes sífilis. Que tenemos, o sea. Que tenemos o que tú tienes. ¿Me doy a entender? ¿Cómo sí, que pero no fue ella. No se sabe, porque en ocasiones usted pudo haber tenido una relación previa. La sífilis es una enfermedad que dura de 20 a 40 años, que usted la puede tener para salir sin tener algún tipo de síntoma. ¿Qué? Así mismo. Entonces, el problema es que cuando la mujer llega con esa prueba positiva al hogar, ¿quién está llevando el diagnóstico? La mujer. Y en ocasiones eso puede ser un problema. Puede algo que generar discusión dentro de la misma pareja. Así que por tal razón es importante que se eduque al respecto,
porque la realidad es que si la mujer se hizo la prueba y salió positiva, no quieres ha dicho, como tú dices, Saori, que fue ella. Ustedes pudieron haber tenido una vida sexual previa antes de conocerse, antes de juntarse, y ustedes simplemente ahora es que tienen una manifestación o tienen un diagnóstico realizado. Pero no olvidemos que la sexualidad es cosa de dos. Por eso es que cuando dicen que la sexualidad felices los cuatro, reconocer que usted lo que ve es simplemente aumentando la probabilidad de exponerse a algún agente infeccioso. Algunos son curables, otros son controlables, pero la realidad es que tú mencionaste algo interesante, que era cómo están las infecciones de transmisión sexual. La realidad es que después del coronavirus, muchas infecciones de transmisión sexual se han disparado. Y una de las infecciones de transmisión sexual que más ha incrementado justamente la sífilis, lo mencioné no de manera accidental, porque se sabe que en el mundo en los últimos años hay un 21% de incremento de casos de sífilis en el mundo. ¿Cómo? Y en la República Dominicana no pasa una semana que nosotros no observemos, no tratemos, no chequeemos a una persona con sífilis, una enfermedad que afectó a Cristóbal Colón, para que ustedes tengan una idea. En el 1492, cuando y Colón todavía llegó tenemos aquí, ese virus andando. Ese virus no, esa bacteria. Entonces, cuando evaluamos esa parte, nos damos cuenta de que realmente las infecciones de transmisión sexual después del coronavirus aparentemente se han disparado. Las conductas sexuales se han tornado mucho más de riesgo. Se observó en España un estudio que se hizo que 1 de cada 5 jóvenes que inicia su relación sexual por primera vez no están utilizando preservativo. Entonces imagínate tú una muchachita, 16, 14, 15 años, que comienza a tener relaciones sexuales con una pareja sin protección, eso incrementa todavía el riesgo de poder adquirir alguna ITS. Y ahí es donde están los peligros. Creo que la parte de la educación es importante. Hay que reconocer que muchos padres y madres no les gusta tocar el tema de tratar infecciones de transmisión sexual y dicen, no, eso que se lo den en la escuela. Lamentablemente esa es una discusión para el seno de la familia. En materia de salud, ¿cómo estamos nosotros? Hemos avanzado a través de un nuevo ministro que está haciendo un trabajo muy arduo en el tema de cardiología, muy enfocado. Otros dicen que está enfocado en el tema de obesidad, que también está afectando a la República Dominicana. ¿Cómo usted ve esto en materia de salud? Porque usted está ahí adentro, usted lo conoce a todos y todos lo llaman y se asesoran con usted. Mira, si tú supieras que yo entiendo que estamos en un momento en el cual el ministro de Salud es un académico. Esa parte no se puede negar. Y además de eso, estamos hablando de una... ¿Se ganó estar ahí? Bueno, ¿Se ganó estar ahí? Bueno, te comento, es una persona académica, es joven y todavía no le he visto que se canse, porque tú sabes que lamentablemente con el paso del tiempo las personas se van desgastando. Activo, muy activo. Y tiene una facilidad que es que utiliza mucho los medios digitales. Sí, le gusta. Entonces, al utilizar los medios digitales tiene la ventaja de que llega a un grupo de personas que anteriormente los ministros tradicionales no llegaban. Porque él no tiene problema para grabar un mensaje de dengue, no tiene problema para grabar un mensaje de vacuna. Y para explicarlo. Entonces, sí, pero repito, lo que pasa es que dentro de ese mensaje, dentro de ese video, dentro de esa nota, ese reel que graba, justamente tiene la capacidad de llegar a un grupo de personas que los medios tradicionales no tenían esa capacidad de llegar. O sea que por tal motivo yo creo que es una gran oportunidad. Sí entiendo que todo tiene un espacio de mejora, pero la realidad es que muchas personas entienden que todo lo que tiene que ver con salud es responsabilidad solamente de la autoridad. Y cuando hablo de la autoridad, estoy hablando de ayuntamiento, del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, de los médicos, del hospital. Señores, el bien más preciado que tiene un ser humano es su salud. Usted puede tener todo el dinero del mundo, si no tiene salud, no va a disfrutar. Usted puede tener toda la buena voluntad del mundo, si no tiene dinero en ocasiones no puede ejecutar sus... si no tiene salud no puede ejecutar justamente sus sueños. O sea que, repito, el tiempo va muy ligado con lo que es la salud, porque, repito, el tiempo que tenemos aquí es medido y muchas veces va a depender de qué tanta salud usted tenga para extender justamente ese tiempo aquí en la tierra. Doctor, vamos a entrarnos ya en un cambio de tema, porque Calentón Dominicano no solamente recibe a las personas como usted para hablar de temas de salud, que es el caso que usted tiene en la mano, porque es su especialidad. Nosotros vamos a hablar ahora de Héctor Balcácer, cómo el doctor se hace doctor y se especializa en infectología, un área que muchos han descuidado y que usted ha sido como prácticamente la cabecera y la voz cantante cuando llega una epidemia, cuando llega un virus, cuando llega una bacteria. Todo el mundo sale a buscar a don Héctor Balcácer o a don Clemente Terrero, como dos parámetros que andan como en la misma tesitura casi siempre, algunos con sus temas particulares,
pero quisiéramos conocer al doctor Héctor Balcácer, qué hace, cómo convive con su familia, cuántos hijos tiene, cómo se hace en el día a día con tantas labores ahí que tiene asignada, y darnos un espacio para poder conversar con usted, porque la gente no lo sabe, pero usted es un hombre, ¿verdad?, con familia y compromiso. Claro, no, yo estoy casado con una mujer maravillosa, realmente ella también es médico, ella es cirujana general y está terminando una subespecialidad. Tengo un hijo que es bastante grande, que ya se graduó de INTEC de comunicación social, justamente. ¡Ay, no quiere ser médico! No. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasa es Oye, pero si mi papá es médico, yo me entro por ahí porque ya tengo prácticamente el pleito ganado. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que en mi familia, los hijos de mi padre, que somos en total 5. ¿Cuánto? 5 de ¿Varones? mi padre. No, somos 5. Hay 2 hembras y, 3 hembras y 2 varones. Y de los 5 hijos de mi papá, porque estoy hablando que los de padre y madre somos 3, y tengo 2 hijos de padre. Ahí fue que ya. Entonces hay que decir que de esos 5 hijos, solamente hay una que no es médico. Después los otros 4 somos médicos. Yo creo que, ¿cuáles son las áreas? que ya era una cuota. Mi hermanita más pequeña, que de padre y madre, que vive en Estados Unidos, es infectóloga también. Otro es cirujano general y de pie diabético. Otra es hematóloga y estoy yo que también soy infectólogo. O sea que Oigan bien, uno es de pie diabético, o sea que hay especialidades que la gente no quiere entender. Hace unos días hablábamos de que hay médicos implementando pues diferentes tipos de tratamientos siendo médicos generales. Señores, cada vez que usted vaya a ver un médico general, pídale que lo refiera, porque el médico general sabe cómo referirlo, pero no puede tratarlo con la enfermedad que usted tenga. ¿Verdad que no, doctor? Bueno, lo que pasa es que la atención primaria contempla que luego de que esa persona reciba una asistencia por un médico especializado, el seguimiento posterior se lo puede dar su médico de cabecera. Eso no hay ningún tipo de problema. Pero si su médico entiende que usted necesita una evaluación por un especialista, por un subespecialista, entonces simplemente se va a remitir. Pero se supone que la atención primaria debe responder entre el 70 y el 80%. Si usted tiene una erisipela y usted no es un paciente que tenga alguna condición de riesgo. ¿Qué es eso, doctor? ¿Con qué Una se come erisipela eso? es una infección de la piel, generalmente asociada a problemas vasculares, etcétera. Se supone que un médico general podría tener la capacidad de responder eso entre el 70 y el 80% de los casos. Si ya le sale una segunda vez, o usted es un paciente con alguna condición especial, usted es un paciente que debería ser evaluado por un especialista, pero se supone que la atención primaria debe abaratar los costos, porque ya la medicina... ¿Sabe por qué yo le digo todo esto antes de que usted termine? Sí. Porque todo el mundo, cuando abren la carrera para poder hacer la especialidad, todo el mundo quiere ser gastroenterólogo, ginecólogo. Que hay dinero Hay otras ahí. especialidades, sí, pero hay especialidades muy importantes como la emergenciología, señores. Ustedes saben que ese es el médico que le salva la vida cuando usted llega a la sala de emergencia y que hay una especialidad que no es un médico general, es emergenciólogo, y que esas personas están a cargo de que cuando usted llega con un preinfarto, cuando usted llega con un problema estomacal, cuando usted llega con un pie diabético, son los que le salvan la vida en primera instancia. Sauri, lo que pasa es que hay que discutir en algún momento la parte de lo que es servicio que se brinda y la remuneración. Me explico. Hay que analizar eso, un entonces. emergenciólogo, para poder compensar, posiblemente va a tener que trabajar en 2 o 3 emergencias a la vez. Wow. Va a hacer un servicio, por ejemplo, en la UCE, donde laboro, en la mañana, y en la noche quizá tiene que ir a amanecer a otro centro médico privado o en un estatal. Por eso siempre digo que son superhéroes sin capa los médicos. Entonces, ¿qué pasa? Ese emergenciólogo que en Estados Unidos gana promedio $250,000 al año. ¿Cómo? Sí, un emergenciólogo, eso es lo que gana O sea, promedio. que está bien rankeado allí. Sí, pero espérate. Es lo que digo, Pero es un médico importante. Pero déjame explicarte lo del emergenciólogo en Estados Unidos. Ganan $250,000 al año y trabajan una semana sí y una semana no. Es que es muy fuerte el trabajo en una emergencia. ¿Cuántos pacientes usted ve en una emergencia? Es lo que te estoy comentando, ¿no? Y depende del tipo de emergencia. Pues, por ejemplo, la UCE donde yo laboro, que era lo que te decía, tiene una característica, que es un centro que en este momento se encuentra en expansión, en crecimiento, tiene mayor publicidad, tú te has dado cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento tiene una mayor demanda, pero te repito, él trabaja toda la mañana ahí o ella, y después se tiene que ir a otro centro a amanecer. Entonces, no puede dar una consulta, no puede dar una consulta de manera directa, porque la pregunta es, ¿de qué te va a consultar un emergenciólogo? Se supone que está atado a un centro de salud, a menos que él no tenga un centro propio. Pero lo atiende mucha gente, sí, pero sin darse cuenta. Es una sala, el ahí vive. problema es que para eso entonces debería tener no un sueldo,
sino una adición una dependiendo compensación de la cantidad de personas que evalúe. A ver, Por eso, estamos hablando de materia de salud, ya le comenzó a sacar los truquitos. No, lo que pasa es que vuelvo y te comento, Saori, va a depender, vuelvo y te repito, de que hay especialidades. Por ejemplo, el que se hace intensivista. Vamos a analizar el que se hace intensivista. El que es intensivista o el anestesiólogo. No, porque el anestesiólogo es diferente. El anestesiólogo va bien. El anestesiólogo cobra el 30% de todo el honorario del cirujano. Que mucha gente no lo sabe. Porque está dentro de la misma aplicación cuando lo van a aprobar la cirugía. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? El anestesiólogo le va bien, por eso tuve el anestesiólogo callado, duermen a cualquiera. Chiste médico. Pero escúchame lo que te estoy comentando. Un intensivista que tiene que estar con una persona 24 horas de servicio en una unidad de cuidados intensivos, viendo un paciente malito. Esa persona no va a dar consulta, no sé si me doy a entender. Es una persona que está atado justamente a un espacio dentro de un centro de salud. Entonces, por eso es que tenemos pendiente esa labor, entonces, de hacer una reforma laboral en el área de salud que también involucre ese tema de compensación, de adiciones. Algunos incluso logran entrar a cuerpos castrenses para poder compensar ese tema salarial. Casi todos los médicos que yo conozco o son de la policía o son de las Fuerzas Armadas, o sea, buscan la forma de poder compensar y de dar también su servicio, porque también está atado a ese servicio que dan constantemente. Claro, no, y además de eso yo te voy a decir algo, ya que tocaste ese tema. Ya casi tengo que entrar en otro para poder terminar. Pero voy a terminar con esto para decirte lo siguiente. Después del coronavirus, ahora, yo creo que nos dimos cuenta que los médicos militares y policiales son una prioridad de nación y de país. ¿Por qué razón? Muy bien. Cuando salió el coronavirus, ¿cuál fue el primer centro que brindó atención a las personas con esta condición? La Fuerza Aérea. El Ramón de Lara, doctor Ramón de Lara. ¿Por qué razón? Y cómo lo hizo, porque no sabíamos ni siquiera los equipos que tenía ese hospital. Nosotros que vimos diciendo, no, una clínica. Usted que sabe, usted conoce bien los hospitales de República Dominicana. Mire, el Ney Arias Lora, yo quiero que usted vea cómo opera ese hospital. Felicidades, doctor Landrón, de verdad desde aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno evalúa ese proceso, se da cuenta de que si vuelve a llegar una pandemia, los únicos médicos que no pueden colocar un letrero que diga aquí no se ve coronavirus son los hospitales militares y policiales. Fíjense cómo el hospital de la policía se convirtió posteriormente en un punto de referencia también para coronavirus. Y cuando se pensaba específicamente de que podía llegar ébola al país, justamente los hospitales militares y policiales se convirtieron en un punto de referencia. Repito, muchas veces no se le da la importancia a este tipo de cosas cuando uno lo menciona porque la población no lo sabe, no lo reconoce. Pero la realidad es que los médicos, militares y policiales son una necesidad y una prioridad del país. Doctor, vamos a entrarnos ya en este tema para cerrar, y es el tema de las estéticas. Hemos visto cómo han crecido de una manera exorbitante en República Dominicana. Muchos hombres también acudiendo a estos laboratorios, porque son como laboratorios donde se inyectan la cara. De hecho, recientemente escuché que los artistas, por ejemplo, Eddie Herrera y otros más, también acuden a este tipo de centros para poder inyectarse el Botox, que es una marca realmente Botox, porque es toxina botulínica, sí. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en esa materia? Porque hay muchos médicos generales, graduados, que montan una estética para poder, obviamente, arrancar un proyecto personal y, claro, poder tener una remuneración rápida, pero hemos estado viendo también malas prácticas. ¿Cómo podemos nosotros en República Dominicana analizar ese tema y qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para poder dar esos permisos, oigan bien, para que usted tenga una estética? Porque yo soy comunicadora, abogada también, pero yo no soy médico y pongo una estética porque tengo un médico cabecera con un título. Eso no puede ser. Mira, yo creo que justamente, ya que mencionas ahora que tú eres abogada. Incluso están inyectando aquí para poder bajar de peso. Oye, di que una cirugía ambulante. Usted le entran 2 canutillos ahí, no sé cómo se llama. Cánula. Ajá, cánula. Y ya usted está flaca. Di que en 21 días ya usted se hizo una mini operación con láser. Déjame mencionarte, Saori, lo siguiente. En República Dominicana, como bien decías que tú eres abogada, hay una persona que está frente a lo que es el Departamento de Habilitación del Ministerio, que creo que es una persona bastante versada. Y no solamente versada, sino que es una persona médica, que la gente no conoce ese término, pero sí, en derecho existe responsabilidad médica. Usted puede demandar médico, al todo el equipo médico también, no solamente al médico que lo operó, sino también al enfermero, al anestesiólogo, al centro de salud. Todo eso va dentro de la responsabilidad médica. Ok, déjame explicarte. El doctor Mesa es el encargado de lo que es habilitación del Ministerio de Salud Pública. Es una persona bastante versada frente al tema. Y creo que cada vez que
ha tenido la oportunidad, ha tratado de brindar información. Anteriormente todo era reactivo. Creo que ahora el Ministerio de Salud Pública lo ha hecho un poco más preventivo. Y hay algunos centros de salud que las personas no se enteran que han sido cerrados aún sin escándalo. Y eso te lo estoy mencionando porque yo creo que como infectólogo tengo que ser de los infectólogos que recibo mayor cantidad de personas con procesos vinculados a procedimientos estéticos, sin temor a duda. Pero la realidad es lo siguiente, el acto médico, y aquí es donde quizá yo difiero de manera adicional contigo, Saori, no es un acto que se pueda proyectar realmente un resultado. El acto médico, yo entiendo que aún sea un acto quirúrgico, es de medios, no de resultados, por lo siguiente. Tú tienes 2 pacientes, y lo estoy diciendo por un cirujano, opera a 2 personas por apendicitis, los 2 tienen la misma edad, los 2 tienen una evaluación antes de la cirugía normal, tú lo operas, en los 2 hiciste todo bien, hay uno que sale sin inconvenientes y otro que se puede morir. Wow. ¿Por qué? Porque no existe un solo acto médico que no tenga un porcentaje de riesgo de que el paciente pueda fallecer, porque en medicina, como hemos dicho ya con anterioridad, no existe el término enfermedad, sino que existe el término enfermo. Cada quien se comporta diferente y lo tienes que haber visualizado específicamente en algo, la varicela. 2 hermanos en una casa, llega un primo del campo, le pega la varicela, esas 2 personas, hay uno que le salen 3 bolitas y otro que se llena hasta dentro de la boca. Lo que quiere dejar dicho, que frente a un proceso médico, cada organismo va a tener una respuesta completamente diferente. Por eso hay países, incluyendo uno de los países que más nos gusta copiar, que son los Estados Unidos de Norteamérica, donde el acto médico nunca, a menos que no exista justamente lo que se conoce como intención de esa persona, ese médico, del punto de vista de que era que tenía celo, por ejemplo, de una gente que le tocó operar, o llegó borracho, o llegó drogado a hacer un procedimiento, no existe la parte penal contra el médico, no existe la persecución penal. Y hay países, por ejemplo, como México, que no son tan drásticos. Ahí de están que no haciendo hay turismo médico. Es muy bueno que usted hable de ese tema antes de cerrar. Pero déjame decirte, mira, en México, ¿qué hacen? En México, aquí hay muchas mujeres que van allá a hacerse la bariátrica en vez de hacerla aquí. Pero déjame decirte, ¿qué hacen en México? En México lo que hacen es, ocurrió un evento médico no deseado, que es el término que le quiero decir porque no quiero hablar de mala práctica, porque repito, eso ya es condenar algo. Hay un evento médico que tuvo un resultado no satisfactorio, no deseado por la persona. Eso pasa por el Comité Nacional de Evaluación de Casos Médicos, donde hay un personal médico capacitado con conocimiento legal que dice, bueno, se siguieron todos los protocolos, este procedimiento o el resultado no tiene por qué ser judicializado. ¿Me doy a entender? Entonces, hay otro que dice que sí prospera, como ustedes dicen los abogados, y sí se puede llevar justamente a la parte del tribunal. Pero ¿qué sucede? Vuelvo y te comento, y es un ejemplo que lo utilizó el doctor Peñanina para no robarme. Un ginecólogo le hace un parto a una paciente. Ajá. Te voy a poner este ejemplo para terminar, pues ya me tengo que ir. El ginecólogo le hace un parto a la pacientita. La paciente, después del parto, ese útero presenta una condición que se llama atonía uterina, que es que el útero no se contrae. El médico le pone los medicamentos que le tiene que colocar según las guías y el útero continúa sangrando. La paciente tiene 17 años, el niño nació con problemas, lo tienen en una incubadora. El médico entra, tiene que sacar el útero. Lo sacó como tenía que hacerlo, porque el útero no coagulaba, no cerraba para que los vasos sanguíneos pudieran cerrar y dejar de sangrar. Tiene que entrar con 19 años, imaginemos 21 años, 22 años, le saca el útero, la cierra, le pone 10, 12, 15 pintas de sangre. La paciente dura un mes en intensivo y la paciente se muere. Wow. El médico no hizo nada mal, hizo todo lo que tenía que hacer según el protocolo. La debida diligencia, como ustedes le dicen. Sí, no, hizo el debido proceso, como dicen ustedes. Hizo todo lo que dicen los procedimientos, lo que dicen los protocolos, lo que dice la medicina basada en evidencia, y como quiera la paciente se muere. La pregunta es, ese paciente, si lo llevan a los tribunales por homicidio involuntario, independientemente de los jueces, son seres humanos. Tú tienes ahora un papá con una abuela cargando un muchachito de 2 meses atrás dando gritos
diciéndole al juez, miren, se murió por ese carnicero, y ese médico hizo todo lo que había que hacer y hasta más. Quizás ese médico se pasó un mes entero yendo a la clínica, amaneciendo en intensivo con esa paciente, preocupadísimo, y repito, hizo todo lo que tenía que hacer. La pregunta es eso tiene que ver con la culpa del médico, con la idiosincrasia de la persona? Recuerden que los médicos tratamos de prolongar la vida, tratamos de que la vida que una persona tenga sea plena, pero lamentablemente hay un factor del organismo y del tiempo que tenemos prestado aquí en la tierra que no podemos manejarlo. Por eso es que, repito, la próxima gran lucha del colegio médico tiene que ser dirigida a que el acto médico o se despenalice o que exista un organismo en el cual se discute el caso previamente antes de saber si pudiera ser judicializado o no, porque lamentablemente la medicina en República Dominicana, aún tú no lo creas, se está encareciendo todavía más, fruto de una medicina que se ha bautizado como medicina defensiva, entre comillas. ¿Qué significa eso? Me duele la cabeza, te indico una tomografía. No encuentro nada en la tomografía, me sigue doliendo la cabeza, te indico una resonancia. Porque yo voy a coger un gancho ahora, de que porque te duele la cabeza y yo no te indique una resonancia, cuando yo sé que tú no tienes nada, que quizás tú lo que tienes es un trabajo final de la universidad que te tiene loca, o la maestría o el doctorado, y que yo no encuentro ningún problema, pero yo no voy a coger un gancho. Pasé de una evaluación donde yo pude haberte indicado algún medicamento más o menos sencillo a tener que indicarte una tomografía, para después pagar una resonancia, para mandarte después donde el neurólogo, porque yo me voy a lavar la mano, yo no encuentro nada. ¿Me doy a entender? Y eso se llama medicina defensiva, y aún no lo creas, eso encarece la atención médica. Entonces, por tal razón... Y también agudiza el tema del paciente, porque tal vez puede pasar otra cosa, hasta un preinfarto. Yo no sé si preinfarto, yo lo que sí te comento... Por no medicarse, pero hay médicos que dicen que es mejor no medicar. Yo lo que sí te comento es que... Como es el tema de las personas que tienen cáncer o comienzo de cáncer, no lo medican de una vez. Es lo que te estoy diciendo. La realidad es que estamos hablando frente a un tema quizás con muchas aristas. Yo no soy la persona idónea para hablar de eso porque no soy abogado, pero la realidad es que creo que ese tema es importantísimo, porque vas a observar como muchas personas el dominicano se queja de que la medicina se ha despersonalizado, pero inmediatamente... Nosotros mismos lo hemos hecho. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente esa es la situación. Estamos frente a un evento en el cual el médico muchas veces se siente acosado, se siente con temor. Y la realidad es que hay que entender, vuelvo y repito, de que no puedo decir que no exista algún problema quizás de desempeño por parte de algunos médicos, pero la realidad es que el médico nunca va a hacer un procedimiento con la intencionalidad o con la intención o con el deseo de hacer daño. El médico se siente bien cuando lo que hizo sale bien, porque eso es lo que él vive. ¿Me doy a entender? Claro que sí. Doctor Balcácer, gracias por estar en sintonía con nosotros, por darnos su tiempo, por esperarnos, por darnos la oportunidad de tener este conversatorio, sobre todo el tema de las vacunas, que es el tema que más ahora mismo alardea a República Dominicana, porque muchas personas no quieren vacunarse, y ya usted explicó que es importante todos los años hacer una revisión de las vacunas hasta los 45 años. En otro tema también hay otras personas que pueden también vacunarse a pesar de que tengan 60, 70 años, y es producto de que tenemos que tener ese virus muerto dentro del cuerpo para poder crear defensas. Incluso usted pone al niño a gatear en el suelo para que haga sus propias defensas, imagínense. Lo mismo haría el doctor colocándole la vacuna. Así que ya ustedes saben dónde están los centros que pueden de manera gratuita, aunque no lo quiere decir, pero yo se lo voy a decir, aunque sale de nuestro bolsillo con el tema del ITV, el 18%. Sin costo directo. Sin costo directo. Ha sido de verdad un conversatorio muy interesante, como siempre. El doctor Balcácer nos deja con más ansias de querer conversar con él. Yo soy Saori Fiallo y esto es Calentón Dominicano TV. Recuerde compartir el contenido, activar la campanita, darle me gusta y escribir a través de sus comentarios lo que usted quiere que nosotros hagamos, porque este espacio también es diseñado para ustedes, temas sociales, funcionarios públicos, servidores, políticos, a quien usted quiera ver aquí, nosotros lo vamos a traer para que usted conozca de la mano de primera, para que así podamos hacer un contenido de calidad. Hasta la próxima.